¿Vivirían ustedes en una casa hecha con paja? Sí, como lo oyen, con las pacas o balas de paja utilizadas a modo de ladrillos, como parte del aislamiento de su hogar. No les estoy pidiendo que vuelvan atrás en el tiempo, siglos atrás en el tiempo. Ya sé que la paja se utilizaba durante mucho tiempo como material de construcción, pero es que no ha dejado de usarse. Y puede que no sea de lo más habitual, pero ahora mismo también se puede utilizar como una opción aislante, que es más económica y también más sostenible y adecuada para el medio ambiente. Hoy vamos a conocer cómo se construyen estas casas, de qué manera pueden ayudar a la economía de los pueblos, de qué manera aíslan y cuánto puede costarnos una vivienda así. Y lo hacemos durante el fin de semana en el que en Covarrubias, Burgos, se está celebrando el 6º encuentro de la red de construcción con paja, en el que más de un centenar de arquitectos, ingenieros, constructores y aficionados van a intercambiar puntos de vista, y lo están haciendo ya durante estos días, intercambiando puntos de vista sobre estas construcciones, y visitarán algunas de ellas, porque aquí en Castilla y León tenemos casas levantadas con paja. Vamos a hablar de este tema con Luis Pastor Jiménez, es arquitecto del estudio Bioconstruible y es miembro de la asociación Red Construcción con Paja. Luis, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Luis, que nadie se piense que puede decir eso de que decía el lobo en el cuento: soplaré y soplaré y tu casa derribaré. Las casas de paja no son como las del cuento de los 3 cerditos, ¿verdad? Bueno, no son como los de el cuento, y además ya sabes que los cuentos precisamente lo que hacen es simplificar mucho las ideas, pero luego la realidad es más compleja. No, las casas de paja, que además se apoyan en otros materiales, como muchas veces la madera, también el barro, ¿vale? Son casas igual de sólidas, igual de eficientes que puede serlo una construcción convencional, pero son muy naturales, muy ecológicas, no hacen daño a la salud de las personas que las habitan o que las construyen y no hacen daño al medio ambiente. A lo largo de esta conversación vamos a ir demostrando todo eso, pero ¿qué aporta la paja como material de construcción, Luis? Pues mira, un montón de cosas. Voy a intentar resumirte 3 o 4 ideas. Primero, las alpacas de paja son un desecho de la agricultura, ¿vale? Que tiene, bueno, aunque se usan para alimentar animales y alguna cosa más, pero realmente es un excedente que todos los años pues se había que quemarlo, y el hecho de que se pueda construir con él pues es aprovechar un residuo, lo que ahora se está llamando economía circular. Además, el hecho de estar empaquetado de la manera en la que lo empaquetan, en estos paquetes de más o menos 1 metro por 40 centímetros, hace que sea manejable por una persona, que sea modular. Cuando tú tienes un bloque estandarizado, piensa en un ladrillo, piensa en un bloque de hormigón. El hecho de que tengamos unos bloques paralelepípedos y todos iguales hace que se puedan modular las construcciones, y eso es muy muy importante para hacer los planos del proyecto, etcétera. Como 2 ideas así un poco fundamentales. Pero bueno, el poder aislante que tiene ese espesor de muro, etcétera, etcétera, te puedes imaginar. Y luego lo que te digo, la paja es algo natural, que crece en el campo, que no hay que fabricarlo en una nave industrial, que no echamos CO2 a la atmósfera en su fabricación, etcétera, etcétera. Claro, una de sus propiedades es aislante, pero muchos pensarán, claro, la paja puede arder rápido con el fuego. ¿Son seguras las casas que se construyen con este material? Sí, por varias razones. Primero, la paja, igual que pasaría con un bloque de termoarcilla o como un bloque de hormigón, la paja no queda al aire, la paja hay que protegerla. Entonces, las viviendas hechas con alpacas, esa paja queda revestida por una capa de barro, de cal o de lo que sea, ¿vale? Que la está protegiendo contra todo, el fuego, los insectos, contra todo. Pero es que además una alpaca no arde tan fácilmente. El hecho de que las briznas del cereal estén muy comprimidas, la máquina que cosecha y empaqueta las comprime, hace que dentro el oxígeno esté muy confinado, que no es fácil que eche a arder, ¿vale? De hecho, si tú intentas quemar una alpaca, no es tan sencillo. Pero bueno, además, el hecho de que forme parte de una construcción, que al final todo queda acabado, revestido interiormente, revestido exteriormente, sellado, impermeabilizado, etcétera, pues es una protección extra.
Yo, Luis, he podido entrar en vuestra web, la web de la red de construcción con paja, que es casasdepaja.org, y ahí he podido ver cómo se construye una de esas viviendas y efectivamente esas balas o pacas de paja se ponen como aislante en medio de otros materiales. Pero ¿cómo sería la construcción de una de estas casas? Bueno, pues mira, no es una pregunta fácil de responder porque Habrá la tantas paja, respuestas como casas, ¿verdad? claro, la paja es un material, pero las técnicas de construcción con alpacas son muy variadas, o sea, desde utilizar alpacas apiladas que constituyen un muro resistente que sujeta el tejado, a que la alpaca sea simplemente un relleno dentro de una estructura de madera convencional, ¿vale? O sea, desde usar solo paja a usar paja solo de forma auxiliar de una estructura de madera, hay todo un abanico de posibilidades y hay unas técnicas que tienen nombre, la técnica Nebraska, la técnica Greb, la técnica Cut, quiero decir que son cosas que están recogidas, documentadas, muy ensayadas, etcétera. Claro. Hay muchas técnicas de construir con paja y es un material viejo pero nuevo que da lugar también, por ejemplo, la técnica Cut, que se apoya en una estructura de madera muy poco convencional, está en pleno desarrollo. O sea, cada vez que se hace una casa nueva con esta técnica, se le da un punto más de desarrollo, ¿sabes? Claro, pienso también en la construcción de una casa habitual, sin ser yo arquitecto, Luis. Claro, para meter las tuberías, los cables y todo eso, el hecho de utilizar estas balas de paja, ¿supone algún problema, alguna dificultad o todo lo contrario? Se hace exactamente igual que en la construcción convencional. Las pajas se pueden hacer rozas o se le puede poner un trasdosado por donde transcurre todas las instalaciones o se puede, ya desde el propio proyecto de arquitectura, se puede replantear todo para que esas instalaciones vayan por el suelo, por el techo o por la tabiquería interior. Hay muchas opciones de hacerlo. Tantas opciones. No es un problema mayores que la Claro. construcción con paja. Tantas opciones como tipos de casa, porque yo he podido entrar en vuestra web, la que decía antes, casasdepaja.org, y he visto que tenéis una especie de censo de casas que se han construido. Hay en Salamanca, Zamora y Burgos hay varias casas, y claro, las hay de todo tipo. O sea, lo que nosotros podamos imaginar se puede hacer. Desde luego. No solo viviendas, también hay equipamiento institucional, hay ayuntamientos en España que han optado por este tipo de construcción para hacer algún centro de desarrollo tecnológico, cosas de este tipo. Ya poquito a poco la paja va conquistando otros ámbitos que al final es construir, es levantar paredes y techos. Claro. ¿Y cuánto dura una casa de estas características? ¿Tiene un mantenimiento? Pues mira, la primera casa de paja que se construyó en Europa como tal, que esté documentada, se construyó hace más de 100 años en Francia, ¿vale? Hace unos años se celebró su centenario y es una casa que está en perfecto estado de uso. También porque los dueños la han cuidado. Claro, ¿vale? tiene que tener un mantenimiento como tienen que tener el resto de casas y viviendas. Eso es. Las casas que se han construido en Europa, que pueden datar de los años 70, 80, 90, están ahí y todas están bien. A nivel de proyecto, los técnicos le damos una vida útil de 100 años. ¿Vale? Normalmente los proyectos se juegan con los 50 años, los 100 años. Esto es una cosa que viene de la normativa española. Nosotros perfectamente le damos 100 años. Claro. Pero fíjate, eso no es lo más interesante de este tipo de construcciones, sino que este tipo de construcción de paja, madera, barro, cuando acaba su vida útil y se arruina, por decirlo así, y colapsa y cae al terreno, el terreno no considera estos materiales como tóxicos o como dañinos, o sea, forman parte de la propia tierra. Por lo que hablamos de construcciones mucho más sostenibles y beneficiosas para el planeta. Claro, eso es. Y yo Aparte pienso de que una ruina colapsada de este tipo de construcción, cuando a los 150 años colapsa, todo se puede reutilizar. La madera se puede reutilizar como combustible, el barro se puede volver a moldear, la paja se puede también quemar como combustible
combustible o usar como forraje. Claro. Es importante sin duda alguna esto que mencionamos, el tema del medio ambiente y la sostenibilidad, pero yo también pienso, Luis, en el bolsillo, en el precio. El hacer una casa con estos materiales ¿encarece la construcción, el precio final o lo abarata? Vale, pues mira, voy a intentar explicártelo porque esto es muy importante, ¿vale? Porque hay mucha gente que llega a veces a la bioconstrucción un poco engañada con el tema de los costes. La construcción de una casa tiene, digamos, distintos capítulos, que son la cimentación, la estructura, el cerramiento, las instalaciones, la cubierta, ¿vale? La paja, digamos, que entra en el capítulo de cerramiento y estructura. Entonces, esos dos capítulos, si se hacen con paja, van a ser más baratos. Pero eso es un porcentaje de lo que es toda la construcción de la vivienda. Quiero decir, construir con paja no va a ser una ganga, a menos que aproveches una de las virtudes que tiene este tipo de construcción, que es que son fáciles y lo puedes hacer tú mismo. Claro. Si autoconstruyes es cuando efectivamente te ahorras muchísimo dinero porque te estás ahorrando la mano de obra. Tampoco es fácil autoconstruir, pero se utiliza mucho la autoconstrucción cuando hablamos de alpacas de paja. Entiendo que sí, si la paja se utiliza como aislante, se abaratará en el tema del aislante, no en el resto de la casa, claro. Tú piensas que un aislante convencional, aparte de que es tóxico y de que su fabricación suelta mucho CO2 a la atmósfera, para conseguir el nivel de aislamiento que tiene una alpaca de paja, no por poder de aislamiento, sino por anchura del muro, pues tendrías que poner muchísimas capas de ese aislante. Sale mucho más caro. Importante también es, Luis, que de esta manera, comprando la paja que se suele pues conseguir o obtener en los pueblos, porque es allí donde se obtiene este material, al final también estamos ayudando a esa denominada España vaciada, ¿no? Esa es la pretensión, que realmente la gente pueda construir en el medio rural sin que sea muy oneroso, porque hoy por hoy, bueno, pues la construcción está como está, hemos vivido un par de crisis y no es sencillo. No hay muchos operarios en la construcción, se está un poco como en la hostelería, que falta mano de obra, porque en su día, con la crisis de la construcción, bueno, pues hubo una diáspora de mano de obra. Entonces lo que se quiere con este tipo de técnicas, entre otras cosas, es que sea fácil volver al pueblo, por decirlo así, entrecomillado, ¿vale? Claro, al final, Luis, me da la sensación... Consumir local, claro, consumir recursos locales y beneficiar un poco a tu entorno. Claro, al final me da la sensación, Luis, que estamos en la era más tecnológica y con muchos avances, pero al final mirar atrás a lo que hacían nuestros antepasados es un valor seguro, ¿no? Bueno, es mirar atrás y es mirar adelante, ¿vale? Porque muchas veces cuando pensamos en tecnología, a lo mejor nos imaginamos robots que funcionan solos o máquinas muy complejas, pero a veces reducir un sistema constructivo a la mínima expresión también es tecnología. Sí, es verdad, claro que sí. Con ayuda de Luis Pastor Jiménez, arquitecto en el estudio Bioconstruible y miembro de la asociación Red de Construcción con Paja, hemos conocido más sobre este tipo de construcciones, porque durante este fin de semana en Covarrubias, en Burgos, están realizando un congreso, unas jornadas donde se está hablando de este tipo de construcciones. Luis, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender mejor este tema. Gracias a ti, Diego.